Bienvenidos. Buenas tardes. Hola Andrea, que nos está saludando ahí por la cámara. Bueno, siendo las 18 en punto, Karina, si te parece, comenzamos, así respetamos el tiempo de todos. Súper. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar. Mi nombre es Silvina Longo, yo soy asesora pedagógica de Editorial Santillana y nos acompaña Karina Esperanza de Abilmind. Karina es psicóloga por la Universidad de Londres en Ciudad de México, maestra en psicoanálisis por Dimensión Psicoanalítica de México. Cuenta con amplia experiencia en el trabajo con adolescentes y padres de familia, tanto en aulas como en práctica clínica. Para Karina el estudio es una de sus grandes pasiones, por lo que se sigue formando continuamente en psicología y educación para seguir enriqueciendo su práctica profesional, y actualmente está cursando un posgrado de bienestar emocional en la RIED. Y Karina desde 2017 forma parte del equipo de Abilmind, siendo la directora académica de Abilmind Latinoamérica. Así que muchas gracias Karina por acompañarnos y bienvenida. Toda tuya la palabra. Súper, muchísimas gracias Silvina por la presentación. Muchas gracias a todos los que ya están acompañando tan puntualmente este webinar. Justamente les iba a invitar a que en el chat nos pudieran pues poner su nombre, poner desde qué colegio nos están acompañando. Aquí ya nos escribió María Graciela. Buenas tardes, María. Muchas gracias por estar en este webinar y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Hola, Rosina nos está saludando. Vamos a tomarnos unos minutitos para saludar a nuestros asistentes. Si quieren abrir la cámara, un momentito para vernos las caritas. Buenas tardes de Paysandú. Hola, hola, ¿qué tal? Maximiliano, muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, perfecto. Andrea Álvarez, hola. María Graciela de Trinidad, perfecto. Soraya de San Ramón. Andrea desde Rivera. Rosana desde Montevideo. Excelente. Bueno, yo aprovecho de decirles que yo vivo en México, que estoy con ustedes conectada desde la Ciudad de México. Y bueno, qué gusto estar con ustedes conectada, aunque sea de manera virtual. Les comento también que nosotros llevamos colaborando con Santillana Uruguay. ¿Cuántos añitos ya? 5 o 7 años, 5 o 6 años más o menos. Sí, desde el 2017, tal vez incluso un poquito antes, estamos colaborando con Santillana Uruguay. Entonces, es increíble poder estar con ustedes. Excelente. Pues muchas gracias a todos los que se están uniendo con nosotros. Las personas se siguen conectando. A lo largo de este webinar, en algunos momentos les voy a estar haciendo algunas preguntas. Entonces les pido por favor que usemos el chat de una forma activa. Incluso pueden ir plasmando ahí sus preguntas para cuando abramos este momento de conversación, pues a lo mejor ya estén ahí algunas dudas, algunos comentarios que podamos verbalizar, ¿no? En el momento que sea preciso. Muy bien. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Permítanme un segundito, por favor, que tengo muchas ventanas abiertas. Entonces, tengo que elegir la correcta. Un momento, por favor. Aquí estamos. A ver. Un segundo. Listo. Solamente si me confirman, por favor,
de que ya pueden ver en la pantalla la presentación. Perfecto, Karina. Perfecto. Súper, muchas gracias. Igualmente, ¿no? Si en algún momento, o sea, vamos a hacer, creo que no vamos a hacer tantos, entonces si en algún momento alguien tiene la necesidad de abrir el micrófono y de comentar algo abiertamente, pues siéntense con toda la libertad, ¿no? Se trata también de hacer pues un poquito este conversatorio también de ambos lados. Bueno, este webinar pues va a tratar, como ya lo saben, de todos aquellos puntos que necesitamos saber para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, de nuestros estudiantes. Para poder desarrollar este tema, me voy a basar en lo que es justamente la plataforma HábilMind. De todos los recursos que nos propone la plataforma justamente para ir hablando de este tema. Sin embargo, antes de proceder específicamente a lo que nos ofrece la plataforma HábilMind y cómo nos ayuda a cubrir estas necesidades que se van presentando en el aprendizaje de nuestros estudiantes, quisiera que reflexionáramos un poquito sobre el siguiente tema. Y para esto les comparto esta primera diapositiva. ¿Para qué mundo necesitamos preparar a nuestros estudiantes? Entonces, creo que cada vez se evidencia más y cada vez es algo que menos podemos ignorar, es el mundo en el que vivimos. Hay que tomar en cuenta que es un mundo globalizado. Cada vez se van desdibujando más estas fronteras que han sido límites anteriormente para nuestro desarrollo. Podemos teletrabajar, podemos estar conectados con las personas del otro lado del mundo, como lo estamos haciendo ahora. Bueno, no estamos tan lejos, pero finalmente estamos en diferentes países. Podemos estar trabajando para empresas que se encuentran en otros continentes, podemos estar estudiando online, cada vez se requieren pues todas estas habilidades, el desarrollo de diferentes habilidades que nos permitan entrar a esta ola, lo que nos propone el mundo globalizado. Aquí les propongo esta imagen que es tomada de la propuesta del Foro Económico Mundial, que como saben, pues cada cierto tiempo, cada ciertos años se actualizan y nos hacen una propuesta de las habilidades más necesarias en los estudiantes, ¿verdad? En el mundo actual, para prepararnos justamente para los retos del mundo en el que estamos viviendo. Y justamente para eso les traía, ¿no? Como esta reflexión de qué tipo de mundo es en el que estamos habitando. Y para tener éxito, justamente para que nuestros alumnos puedan entrar con éxito a este mundo globalizado y responder a esos retos de una manera satisfactoria, pues es muy necesario que puedan estar desarrollando esto, lo que nos propone el Foro Económico Mundial. Son varios puntos lo que nos proponen. Yo quisiera resaltar específicamente dos de ellos. Por un lado, son las habilidades cognitivas, que podemos ver una demanda creciente, creciente de un 52%. Aquí lo vemos justamente de este desarrollo de las habilidades cognitivas. Y por otro lado, también las habilidades sociales, que es una demanda de un 37%, ¿no? Ya lo veíamos de alguna manera en estas evaluaciones del Foro Económico Mundial. Sin embargo, también podemos ver que con la pandemia incluso se ha vuelto pues incluso más necesario, ¿no? Todo este desarrollo, porque finalmente justo con la pandemia hemos constatado esta globalización, hemos constatado las fronteras desdibujadas en nuestro mundo y que finalmente pues tenemos que prepararnos para responder a esos retos, tanto alumnos como docentes, como directivos, que finalmente tanto niños, adolescentes y adultos pues estamos en este proceso de constante pues preparación, ¿no? Profesional y personal también para responder a las demandas del mundo actual. Entonces, bueno, habilidades cognitivas y habilidades sociales. Resalto específicamente estos dos puntos porque en un momento lo vamos a ver. Justamente son aspectos que
influyen en el aprendizaje de un estudiante, las habilidades cognitivas y las habilidades sociales. En un momento, como les digo, vamos a ver justamente cuál es la relación, ¿no?, de las habilidades con el aprendizaje. Pero antes de esto, ¿qué son las habilidades? ¿No? O sea, pongámonos en contexto. ¿Qué son las habilidades? Bueno, aquí tenemos algunas definiciones. De acuerdo a la Real Academia Española, es la capacidad para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada, ya sea de índole física, mental o social. Y en HabilMind nosotros también consideramos las habilidades como las destrezas de las que dispone una persona para aprender y para ejecutar algo. Es decir, son instrumentos que le damos a nuestro cerebro para gestionar diferentes tipos de información. Tradicionalmente, la educación está pues muy enfocada, ha estado muy enfocada en el aprendizaje de los contenidos, ¿verdad? De los conocimientos. Medimos al final como resultado del aprendizaje de un estudiante, pues qué tanto sabe, qué tanto sabe, sí, o sea, los contenidos y los conocimientos, ¿no? Sin embargo, algo muy importante y que eso es algo que se debe atender de raíz es justamente ver, bueno, ¿y cuál es la causa? Es decir, ¿cuál es la base para que estos contenidos y estos conocimientos se puedan aprender? ¿Por qué algunos estudiantes aprenden mejor que otros? ¿Por qué a algunos se les facilitan ciertas cosas y a otros otras materias? ¿Por qué algunos tienen dificultades? ¿Por qué incluso otros son de altas capacidades, etcétera? Entonces, para poder atender como todas estas preguntas que se nos presentan en el día a día de la labor educativa, tenemos que ir a la causa, tenemos que saber de raíz qué es, con qué instrumentos cuentan nuestros alumnos para aprender, y a eso justamente le vamos a llamar habilidades, ¿no? O sea, tenemos que saber cómo están desarrolladas estas habilidades para poder ayudar a nuestros alumnos a impulsar entonces. Parece que Karina tuvo problemas con la conexión. Vamos a ver si ya vuelve a ingresar. Una consulta. Sí, Andrea. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Disculpen porque tuve Mucho que gusto. cortar, entrar al auto, cambiarme de casa. Estas Está bien. diapos que ya están compartiendo y los materiales, ¿después vamos a poder acceder a esos materiales? Se lo consultamos a Karina, a ver cómo podemos Ay, hacer. gracias, porque me interesan, gracias. Perfecto, me la anoto. Ya que estoy, te consulto. ¿Nos van a dar una constancia? Hola, perdón. Sí, le escuchamos. No sé quién había hablado, se cortó en el medio. Perdón, era yo que te preguntaba. Rosina, ¿Qué sí. tal? Sí, te hago una consulta. ¿Nos van a dar un certificado de asistencia? Lo Una consulto y constancia. te aviso. Ya te aviso. Dale, gracias. Voy a escribirle a Karina.
Rosina, para este webinar no hay certificado, pero si por alguna razón tú lo precisás, podemos hacerlo. Perdón, me perdí. ¿En qué momento me quedé? Te quedaste congelada hablando en la mitad de la segunda diapo. No me digan. Oh, Dios mío, Se ¿qué te pasó? desconectó. Te mandé recién un mensajito a ver si estaba todo ok, porque me di cuenta que te había ido. Ay, Dios mío, qué barbaridad. No, yo ni en cuenta, yo solamente que ahora que dije voy a ver el chat, voy a ver cómo está el chat. Y entonces por eso me di cuenta que estaba totalmente desconectada. Qué pena, una disculpa. Por favor, ¿Dónde estábamos? suceden estas cosas. ¿Estábamos Estábamos en la segunda diapo, en esta? no en la otra, Ok, ¿esto? esa misma. Ok, Y perfecto. estabas más o menos en la mitad, estabas como casi como empezando a concluir. Vale, una disculpa. Bueno, continuamos entonces. Eh, Perfecto. Entonces, estamos platicando de qué son las habilidades, ¿no? Vámonos a centrarnos, vámonos a ubicarnos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de las habilidades. De acuerdo a la Real Academia Española, pues tenemos la siguiente definición, que es la capacidad para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada, ya sea de índole física, mental o social. Y en HabilMind nosotros también mencionamos que son las destrezas de las que dispone una persona para aprender y para ejecutar algo, o instrumentos que le damos a nuestro cerebro para gestionar diferentes tipos de información. Es decir, justamente las habilidades nos permiten situarnos en esta raíz, es decir, saber con qué instrumentos contamos para poder aprender sobre todo si estamos hablando en un contexto educativo. Con qué instrumentos, con qué recursos cuentan nuestros estudiantes para poder desplegar su potencial. Incluso aquí estamos hablando de que todo se puede mejorar. La inteligencia se puede mejorar. Las habilidades es algo que se pueden entrenar justamente para poder ayudar a que los estudiantes le saquen máximo provecho a su aprendizaje. Aquí respondemos a las preguntas justamente de por qué algunos alumnos no aprenden, porque otros alumnos a lo mejor se les facilita algo o se les dificultan ciertas materias, porque algunos alumnos son de altas capacidades y cómo saber detectarlos, porque otros tienen dificultades en el aprendizaje. Y aquí justamente tenemos que hablar por eso de las habilidades para poder conocer mejor a nuestros estudiantes y para saber cómo impulsarlos. A continuación está esta frase que a mí me gusta mucho, me motiva. Dice, lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Y justamente aquí vemos la importancia de la medición, de tener un dato preciso, de no solamente andar con observaciones y sospechas de lo que podemos ver de un estudiante. Incluso las calificaciones no siempre es indicativo de cómo están desarrollando su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, justamente la medición nos permite llegar a la raíz, saber en qué punto estamos para poder partir y avanzar desde este punto. Justamente lo que les comentaba, todo se puede mejorar, pero necesitamos saber cuál es la base de la que estamos pues arrancando. Entonces, la plataforma HabilMind justamente nos va a ofrecer esta posibilidad, nos va a ofrecer la posibilidad de medir las habilidades tanto cognitivas y socioemocionales de nuestros estudiantes que influyen en el proceso de aprendizaje y obtener recomendaciones de mejora en función de los resultados. Es decir, no solamente vamos a medir para obtener un número, medir por obtener un resultado, porque el resultado en sí pues nos da un panorama, nos da un screening, pero ¿qué vamos a hacer después con estos resultados? Entonces es bien interesante, bien importante poder tener las recomendaciones de mejora en función de los resultados. Es decir, es una luz que nos arroja también la plataforma para saber cómo proceder con cada uno de nuestros estudiantes, insisto, para ayudarles a sacar su máximo potencial, desarrollar sus talentos y ayudarlos a prepararse para este mundo pues globalizado del que estuvimos hablando en un principio y abordar sus retos pues de una manera exitosa y competitiva. Bien, entonces les decía que
me acompañaron, por favor, ahora a habilmind.com para seguir nuestra presentación desde ahí y para, pues, presentarles todos los valiosos recursos con los que cuenta la plataforma y ver qué puntos necesitamos atender justamente para ayudar a sacar el máximo potencial a nuestros estudiantes, saber qué puntos son los que influyen en el aprendizaje y cómo poder abordarlos. Bien. Entonces, justamente aquí es donde quería yo revisar el chat. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hasta ahí, Silvina, ¿cómo vamos? Por ahora no tenemos ninguna pregunta en el chat, pero voy a aprovechar para hacer una pregunta que hizo Andrea justo cuando te desconectaste. Ella preguntó si podemos acceder a las diapositivas luego de esta supuesto. presentación. Claro que sí, con mucho gusto se las comparto. Sin embargo, nuestra presentación, como les decía, ahora ya va a seguir desde la web y todos tienen acceso absolutamente libre a nuestra web que constantemente también se está actualizando. Bien, entonces les pido por favor ahora en el chat colocar un sí o un no de acuerdo a si ustedes están familiarizados con Habilmind, si saben de qué se trata Habilmind. Solamente pónganos en el chat por favor un sí o un no. Dice Maximiliano no, Beatriz no, María no, Rosana no, no, no. Alguien del iPhone escribiendo un no, Rosina no, perfecto. Bueno, excelente. Esto me da como también luz para saber desde dónde abordar pues toda la temática. Ok. Bien. Ya pueden ver la página, ¿verdad? Aquí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, continuamos la presentación desde habilmind.com para seguir con nuestro tema. Antes que nada, les quiero poner un video de casi 2 minutos. Es un video muy cortito. Es un video muy ilustrativo en el que podemos ver justamente lo que es Habilmind. Posiblemente, espero que sí pueden escuchar la música, posiblemente no la escuchen, pero no hay ningún problema, ¿no? O sea, básicamente es imagen y texto. Listo, perfecto. Bueno, este es el video introductorio a Habilmind. Como pudieron ver en el video, Habilmind es una plataforma de diferentes mediciones de todos los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Y ahora quiero traer su atención a esta rueda que es como muy representativa justamente de lo que se mide en Habilmind.
Entonces, aquí es donde les quiero comentar un poquito más acerca de los factores que se evalúan y que son los que se deben tomar en cuenta en el proceso del aprendizaje. Por un lado, vemos en la parte superior todos estos factores que son propios del estudiante, factores socioemocionales, factores cognitivos y factores fisioneurológicos. Esto incluso, después también les puedo compartir este material que es muy interesante, esto compone lo que le llamamos triángulo del aprendizaje. Imaginémonos un triángulo equilátero en el que están justamente estos factores de cada lado. Es decir, todos estos factores son interdependientes en el proceso de aprendizaje de un estudiante. Es decir, lo socioemocional influye en lo cognitivo, en lo fisioneurológico y viceversa. Es decir, si tenemos un estudiante, por ejemplo, socioemocionalmente, que esté pasando por un proceso, por ejemplo, de divorcio de sus padres, que en casa el ambiente no es del todo tranquilo, que esté preocupado, por supuesto, por los cambios que están sucediendo en su vida por el divorcio, que si esto lo complementamos también por una situación en la que está constantemente expuesto, por ejemplo, a las discusiones de sus padres, en el que él también a veces a lo mejor se ve involucrado, pues por supuesto, esta parte socioemocional le va a afectar en la parte cognitiva. Es decir, no se va a poder desarrollar al 100% en sus clases, aunque lo quisiera hacer, ¿verdad? Porque su cerebro va a estar enfocado en otros temas, en cómo atender sus problemáticas, en cómo defenderse de eso lo que está pasando, en cómo resolver lo más inmediato. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en un estudiante que está atravesando por una situación de acoso, que hoy en día, pues, lamentablemente es algo pues que es muy común. Incluso después al regreso de la pandemia se ha como reforzado mucho este tema, desafortunadamente, del acoso. Entonces, un alumno que está siendo parte de un acoso o que no se siente integrado, pues se va a estar defendiendo. Y entonces esta parte va a estar interviniendo en su desarrollo cognitivo, ¿no? No se va a sentir con esta libertad, con esta tranquilidad de poder participar en clase, de poder contestar un examen, porque el cerebro va a estar enfocado en otro asunto, ¿no? En cómo sobrevivir al ambiente en el que se encuentra. Y así cada uno de los factores que justamente influyen en el otro, ¿no? Si un alumno no está en su máximo potencial cognitivo, por ejemplo, si es un alumno que no se siente capaz en su rendimiento, esto también puede afectar aspectos socioemocionales como la autoestima, por ejemplo, o que no se siente del todo tranquilo para poder compartir con sus compañeros, porque no sabemos cómo esta parte cognitiva también tiene un rebote en casa, ¿no? Y todo esto pues está interrelacionado. O los factores fisioneurológicos, cómo duerme el alumno, cómo se alimenta el alumno, cómo es su actividad física, todo eso también va a repercutir en lo cognitivo, en lo socioemocional. Es decir, a lo que voy es que no podemos atender solamente un aspecto, solamente vamos a enfocarnos en lo cognitivo, olvidándonos de lo otro. No, tenemos que ver al alumno como una parte integral. Entonces, arriba, justamente como les decía, en color rojo, naranja y amarillo, están estos factores que influyen desde el adentro del estudiante, ¿no? Que son propios del alumno. Pero también tenemos algunos factores externos al estudiante, pero que también impactan en su proceso de aprendizaje, de los cuales no nos podemos olvidar tampoco. Por un lado están los factores familiares y de ocio. ¿Cómo es la dinámica en casa? ¿Qué tipo de ocio se practica desde casa? ¿Cómo es la comunicación entre los padres y con el hijo? ¿Cómo es la estimulación que recibe el hijo por parte de los papás? Todo eso, por supuesto, tomando por ejemplo el ejemplo, valga la redundancia, del divorcio, todo esto va a impactar el aprendizaje del estudiante. Entonces no podemos dejarlo tampoco por un lado. Seguimos. Están las competencias de los docentes. Desde luego que un docente influye muchísimo en el aprendizaje del estudiante. Un docente es la persona después de la familia prácticamente más cercana que el estudiante tiene en su día a día.
es el modelo, es el ejemplo que tiene de un adulto en su vida y es al que sigue. Entonces también aquí desde cómo son las competencias emocionales de los propios docentes, desde cómo son las competencias comunicativas, digitales, todo eso también va a impactar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y por último tenemos la propia calidad del centro educativo, la calidad del colegio. Es decir, cómo son todos los aspectos que hay dentro del colegio, ¿no? O sea, que, por ejemplo, ¿qué opinan los docentes del propio colegio, ¿no? Estamos hablando aquí de este bienestar laboral del docente. ¿Qué opinan los mayores usuarios, sus propios alumnos o los padres de familia del centro educativo? Entonces, es decir, atender estos aspectos que a lo mejor a simple vista, pues uno dice, es que no, ¿cómo va esto a influenciar? ¿Cómo va, por ejemplo, el transporte, ¿no? O las aulas o el comedor, ¿no? Del colegio. ¿Cómo esto va a influir en el aprendizaje? Pues sí influye, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, si el aula no está en óptimas condiciones o si el alumno no obtiene una buena alimentación en el colegio, todo esto desde luego influye también en su rendimiento. Entonces, tener claro que todos estos factores juegan, desempeñan un papel en mayor o menor o mejor grado en el aprendizaje, pues es bien importante justamente para poder ver este proceso como integral, ¿no? El aprendizaje integral y ver que se tiene que atender como todos estos aspectos para, pues, potenciar, ¿no? Potenciar este aprendizaje que finalmente es uno de nuestros grandes objetivos. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las herramientas que justamente corresponden a estas necesidades, corresponden a estos factores. Por ejemplo, si entramos aquí en la parte socioemocional, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en la plataforma HabilMind? ¿Qué herramientas nos va a poder ofrecer justamente para poder atender la medición de esta necesidad socioemocional? La medición y la intervención también, porque como les comentaba, desde plataforma no solamente se mide, se atienden esos aspectos para mejorarlo. Si es el caso, ¿no? Si es necesario. Entonces, como les comentaba, esta parte de bienestar emocional influye en los niños y adolescentes en sus interacciones sociales y por lo tanto en todo el proceso del aprendizaje. Por eso, medir diferentes emociones, comportamientos, actitudes, rasgos de personalidad va a ser clave para poder intervenir oportunamente. Bien, ¿cuáles son algunas de las herramientas que cuenta la plataforma? Justamente, por un lado, tenemos el socioemociograma, que ahora justamente les voy a hacer también la ilustración de cómo es este socioemociograma. Este socioemociograma, pues, nos permite hacer dos cosas. Por un lado, es el clásico sociograma, ¿verdad? Que nos permite ver las relaciones entre los estudiantes, las influencias, los rechazos, la integración de nuestros alumnos, incluso el nivel de cohesión del grupo. Y por otro lado, es el emociograma, ¿no? Que es justamente el plus que le pone HabilMind. También nos va a medir ciertas emociones, nos va a medir ciertas competencias emocionales que son necesarias para una buena convivencia entre los alumnos. Por ejemplo, aquí vamos a medir resolución de conflictos, la empatía, la asertividad, el trabajo en equipo, es decir, todo aquello lo que es necesario para poder estar en una sana convivencia entre los alumnos. Bien, esta es una prueba. Otra prueba, por ejemplo, se llama tendencias personales. Esta nos ayuda justamente a medir ciertos rasgos de personalidad que ya se empiezan a visualizar en nuestros estudiantes y que permiten justamente ver cómo es la relación entre la personalidad y el aprendizaje. Por ejemplo, si es un alumno líder, si es un alumno al contrario como vulnerable a ser una víctima, si es un alumno con un ritmo rápido, con un ritmo lento, introvertido, extrovertido. Todo eso es muy interesante saber para justamente pues ver cómo esto influye en su desarrollo también, en su desarrollo académico. Después tenemos la prueba del autoconcepto y autoestima. El autoconcepto, que es aquello lo que yo pienso de mí, lo que voy construyendo
acerca de lo que yo me digo sobre mí mismo en relación a mi propia experiencia, en relación a las opiniones de los demás, desde luego, y la autoestima, ¿no? Finalmente, con todas estas opiniones, con toda esta experiencia que yo tengo sobre mí mismo, ¿cómo me valoro? ¿Cómo me evalúo? Y de ahí viene la autoestima. Entonces, conocer esta información, sobre todo en una edad adolescente, es clave para poder ayudar a los chicos a construir una base sólida de personalidad sobre la que se puede justamente ir asentando el aprendizaje. Tenemos un test de bullying que nos permite diferenciar entre acoso físico, verbal, social y el ciberbullying. Nos permite diferenciar todos estos acosos y desde luego, pues en combinación, por ejemplo, con el socioemociograma, tener un panorama completo de cómo se siente el alumno dentro del colegio, ¿verdad? Tener esta información clara y poder ayudarlo, hacer que su estancia sea agradable. Conocemos seguramente todos por ahí a alguien que no se la pasó bien a lo largo de los años en el colegio, desafortunadamente, y que eso ha marcado su vida, incluso su éxito profesional, ¿no? Y personal. Entonces, poder intervenir en esto, detectarlo a tiempo, pues puede hacer una brutal diferencia en la vida de los alumnos. Y por otro lado, tenemos una prueba también estelar de la plataforma que es bienestar emocional. Es una prueba casi se ha vuelto un must, ¿no? En nuestros usuarios de la plataforma, porque ayuda a medir justamente cómo están emocionalmente los chicos, cómo están ciertas emociones desagradables que pueden estar experimentando, como la tristeza, el miedo, la ansiedad. Lo medimos y digo, si están bien, qué bueno, pero muchas veces nos llevamos con las sorpresas de que los alumnos no están del todo bien. Entonces es el saber cosas que a simple vista no se ven, pero que una medición nos puede dar información sobre estos aspectos tan importantes y necesarios que, como lo veíamos en la primera diapositiva, pues van a influir en el éxito actual ante el mundo globalizado, ¿no? En donde las habilidades sociales son súper necesarias, ¿no? Para poder pues desarrollarnos de una manera óptima en todos estos requerimientos en el mundo actual. Entonces, esto es la parte socioemocional que corresponde al desarrollo, ¿no? de esta parte de las competencias muy, muy necesarias. Después tenemos la parte cognitiva. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, si quisieran hacer algún comentario en el chat. Tenemos una pregunta de Andrea. No sé si Andrea la quieres hacer tú o quieres que la lea. Como quieras, como quieras. Como quieras tú. Sentite libre. No, le consultaba, mira, yo tengo un nene que va a tercer año de escuela y bueno, en realidad él tiene hipoacusia profunda bilateral, usa ambos audífonos en ambos oídos, pero él desde muy chico se relaciona bien. Si bien si se lo saca, habla con nosotros, pero le ayuda para algunos sonidos que no escucha por su hipoacusia. Y bueno, y en primero y segundo año, viste que hubo todo esto de la pandemia, mucha virtualidad, bueno, fueron ahí llevándola, y en realidad es un niño muy estimulado, de que nació todo, y bien, leía normal. Este año, no sé qué pasó, deletrea. Pasó de leer normal a deletrear, lo dialogué varias veces con la maestra, con la directora, después donde yo trabajo le hicieron una evaluación, una psicopedagoga, le dio bien, y ahora hicimos un test, perdón, lo hice una psicomotricista, perdón, donde yo trabajo. Y ahora la psicomotricista me recomendó hacerle un test con una psicopedagoga, que ya hicimos los tres sesiones, y ahora espero la devolución, porque no se ve nada raro. Si bien yo soy muy de conversar con él y estamos muy apoyándolo, un día como que vi algo ahí de tipo de bullying. Tú no, claro, viste que el tema del audífono nunca había pasado, es una clase grande y todo, pero no sé qué pasó, pero de un momento a otro deletrea.
Sí. Totalmente, no hay forma de hacerlo que, incluso hemos buscado libros que le gusten, bueno, léeme esto que me mandaron a ver en el celular, no, no hay como interés, no hay forma, no sé, Ujú. qué No, bueno, herramientas o qué se sí, puede. sí, claro, claro. Eh, Como tú lo dices, ¿no? O sea, finalmente hay algo ahí, ¿no? Que pasó, que no sabemos de manera clara, pero que ahí está el resultado, ¿no? Entonces lo interesante sería justamente llegar a la causa. Ya estás haciendo mucho, ¿no? O sea, todas estas Claro, intervenciones sí, psicopedagógicas sí, luego ayudan y van a arrojar luz a lo mejor alguna problemática o justamente a la confirmación de que todo está bien, ¿no? Y que pues ojalá sea claro, así, desde luego. Sin embargo, justamente como estuvimos viendo y como bien lo mencionas, ¿no? O sea, el componente socioemocional a veces nos da también mucha, mucha luz de qué es lo que puede estar sucediendo. claro, Y ya tienes ahí como una sospecha, ¿no? sí, Entonces, sí, pues sería lo primero es ver también qué es lo que dice el colegio, ¿no? Respecto a ese tema y es hablar con tu hijo, ¿no? O sea, hablar y a ver qué es lo que puede él mismo verbalizar de lo que le está sucediendo, porque desde luego que esta parte socioemocional, pues puede influir muchísimo, ¿no? De que él ya no se siente como con esa libertad, de que algo de él internamente frenó, ¿no? Su impulso al aprendizaje, su impulso al desarrollo. De que claro. mejor Porque, no. por ejemplo, en las otras áreas no le pasa, al contrario, es muy bueno en la matemática, la escritura, incluso, por ejemplo, por más que él deletree el texto que tenga que leer, cuando vos le preguntas qué leíste, porque no te pude lograr entender entre tanto deletreo, él te explica lo que leyó. O sea, él lo, tiene Entendimiento, comprensión. interpretación. Claro, él lo Comprensión. interpreta perfecto. Lo único que como que bloqueó la parte de la lectura Escuché una cosa, a tal punto. vos cuando instalaste el wifi, Perdonen, si pueden cerrar el micrófono, por favor. Es que sí hay un poquito de ahí de interferencia, ¿no? Ajá. Sí, Y, Andrea. y después, bueno, tal, y sí lo hicimos, lo hablamos con la maestra, bueno, esto que había con algún compañero, y bueno, mejor, o sea, la relación se mejoró, se vio el cambio, pero bueno, él sigue igual. Vamos a ver ahora la evaluación que arroja, como tú dices, de repente ahí nos da alguna otra pauta, y bueno, y esto del diálogo permanente, 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 pero bueno, voy de a Claro, poco para no tampoco asfixiar y que no me cuente, ¿verdad? claro, por supuesto, sí, 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 poco a poco, pero digamos, es un síntoma, ¿no? Y así hay Claro, que atender el síntoma, no aparece de la sí, nada, o sea, ¿cuál es la causa, ¿no? De claro, este síntoma. Ujú. Y sí, bueno, pues justamente las herramientas como Able Mind, de verdad, o sea, tenemos 4.000 colegios, ¿no? Que son usuarios en 18 países diferentes y que le han encontrado, ¿no? Como este provecho justamente para detección, para prevención y para, pues, atención oportuna, ¿no? A los estudiantes. Entonces, claro, sería fabuloso, ¿no? De que pudieran, pues, contar también con una herramienta así, porque, como les decía, es una evaluación integral. O sea, ahorita, por ejemplo, si me permite continuar, sí, sí, por continuamos. favor, muchas gracias. Con mucho gusto, Andrea. Aquí ya estamos hablando de las herramientas cognitivas. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a medir aquí? ¿No? O sea, tenemos una batería que es toda la primera fila que habla de evaluación de las habilidades, que como les comentaba desde la presentación, son todas estas destrezas que nos permiten asentar el aprendizaje de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando del vocabulario. Si no tenemos un buen vocabulario, no tenemos comprensión. Entonces no tenemos seguimiento, ¿no? De instrucciones, porque finalmente todo esto depende influye, ¿no? Impacta en el aprendizaje al final. Entonces, si no tenemos claro, o sea, qué información estamos recibiendo, si no sabemos cómo almacenar esta información o cómo después extraerla para poder usarla,
pues es que las habilidades son las que están padeciendo, ¿no? Insisto, estamos muy acostumbrados tradicionalmente a medir contenidos y conocimientos, pero los contenidos y conocimientos pueden ser aprendidos para el examen, pero en la base de esto, lo importante son las habilidades, ¿no? Para que justamente estos contenidos y conocimientos pues se asientan de una manera pues mucho más sólida. Entonces aquí la prueba de habilidades nos va a ayudar a medir las habilidades. Hay unas versiones largas de la prueba, versiones más cortas, pero básicamente desde la edad de 4 o 5 años podemos medir esta parte de las habilidades. Por otro lado, tenemos una prueba de estilos de aprendizaje que nos permite conocer cómo prefiere que entre la información el estudiante, cómo le entre la información, es decir, cómo procesarla y cómo después extraerla también, de qué manera se comunica el estudiante. Entonces, esta información pues le ayuda mucho a los docentes para preparar sus clases, para conocer mejor a su grupo, porque ni todos los alumnos aprenden igual, ni todos los grupos son iguales. Y claro que esta información ayuda mucho también a desarrollar los canales que a lo mejor no están tan potenciados. Porque finalmente la idea es desarrollar todos nuestros canales, el visual, el auditivo, el kinestésico, para que podamos sacar el máximo provecho justamente al aprendizaje. Después tenemos otra prueba que es EDINT, que nos permite desglosar la inteligencia en diferentes capas. Por ejemplo, el razonamiento, el factor verbal, factor numérico, factor visoespacial, porque finalmente son diferentes capas, de nuestro cerebro que corresponden a estas etapas de la inteligencia. Entonces tenemos una prueba que nos ayuda a medir toda esta parte. Los autores de esta prueba son Carlos Juste, David Juste, son personas muy reconocidas en el mundo pues psicopedagógico y psicométrico de España, de Latinoamérica, y son autores de una prueba que se llama BADIC, a lo mejor han escuchado hablar de ella en los 90s, en los 2000s, que era muy famosa. EDINT es como un 2.0, ¿no? La versión 2.0 de BADIC, aparte de que todo es totalmente online en nuestra plataforma. También tenemos una prueba Atiendo que nos ayuda a medir los procesos atencionales de nuestros estudiantes. Muchas veces justamente el tema de la atención pues es el que compromete todo el proceso de aprendizaje. Tenemos los cuestionarios de Rogers que nos permiten como constatar que si es un alumno de altas capacidades y entonces poder intervenir de cierta forma con ellos. Prueba Memory, que nos ayuda justamente a identificar cómo es el proceso de memoria en los estudiantes, que muchas veces también la falta del aprendizaje se debe a esto, ¿no? Se debe a la memoria, entonces nos ayuda a prevenir fracaso escolar. Y la nueva prueba que estamos a punto de lanzar también, que es el cálculo mental, ¿no? Que nos ayuda con la agilidad y precisión en el cálculo mental para conocer con qué velocidad un estudiante procesa las operaciones aritméticas. Entonces, bueno, esto en cuanto a la parte cognitiva. Ahorita mencionaba, por ejemplo, a uno de los autores de la prueba, pero en general, pues nosotros colaboramos con expertos, grandes expertos del mundo educativo que nos ayudan pues a elaborar, a trabajar las pruebas y finalmente colaboran con HabilMind en esta parte. En cuanto a la prueba fisioneurológica, tenemos la de screening visual. Es la única prueba fisioneurológica de la que disponemos, pero que nos ayuda justamente a ver cómo es el proceso de la vista. De la visión, que la vista es justamente la reacción del ojo a la luz, pero la visión es el proceso que hace el cerebro para poder decodificar la información que viene del exterior. Y muchas veces es a falta de la buena visión que los alumnos pues no tienen éxito académico. Entonces, revisar esta parte pues también es fundamental, ¿no? Como es la visión en cuanto al seguimiento, por ejemplo, seguimiento de los estímulos, que va a ser muy importante en la lectura, ¿no? Toda esta visión sacádica, ¿no? Los saltos que van dando los ojos y, bueno, y otros aspectos que también se van evaluando en la prueba. Como les decía, tenemos considerados también los factores de la familia y de ocio, porque pues desde casa también hay una estimulación muy importante, no todo está en manos del colegio, desde luego la casa juega un papel fundamental y aquí desde la plataforma siempre invitamos a los padres de familia también involucrarse, también participar en la estimulación de sus hijos. Tenemos aquí pruebas desde orientación vocacional,
que ahora le hemos llamado preferencias profesionales a esta nueva versión, porque constantemente estamos actualizando también nuestros instrumentos. Prueba de dinámicas familiares, que ayuda a evaluar como este estímulo que se da desde casa en cuanto al aprendizaje de los hijos. La prueba de convivencia familiar para saber cómo es el trato en casa, cómo es la resolución de conflictos, cómo es justamente cómo se gestiona la parte emocional, y todas estas pruebas, por ejemplo, dirigidas a los papás, pues les dan pistas a los padres de familia cómo poder trabajar en la parte de la convivencia y la comunicación con los hijos. La prueba de confinamiento familiar hoy en día ya no es tan actual, pero la desarrollamos justamente para la época de confinamiento para darle pautas a los padres de familia en cuanto al tiempo y la gestión del tiempo y la gestión de espacio en casa. Y la nueva prueba también que tenemos, la de abuso de pantallas, que sabemos que hoy en día es una de las problemáticas muy importantes que está sucediendo en nuestros estudiantes, que finalmente el uso de pantalla ya se convierte en abuso de la tecnología, y esto frena mucho la parte socioemocional y la parte cognitiva, desde luego. Entonces, como todo esto, desde luego desde el colegio se refuerza, pero como también es responsabilidad desde casa, pues esta prueba la enmarcamos también en los factores familiares, que este uso no responsable y sano de las pantallas se da desde casa. Después tenemos las pruebas de competencias de los docentes. Como les decía, tomamos en cuenta a nuestros estimados docentes para ayudarlos en su desarrollo, para darles herramientas de valor que les ayuden a potenciar su trabajo, como por ejemplo autoevaluación de competencias docentes, la prueba de competencias digitales docentes, que hoy en día también se ha vuelto súper importante con la pandemia, ¿verdad? El teletrabajo, el saber manejar la parte digital para poder pues continuar con nuestros trabajos, ¿no? Que ir al pie de las necesidades del mundo actual. Las competencias emocionales docentes, si queremos trabajar esta parte emocional con nuestros alumnos, pues desde luego, como los docentes son los modelos que están frente al grupo, pues también es muy importante el trabajo integral, ¿no? Intervenir también con el equipo. Evaluación del desempeño, que es una evaluación 360 a nuestro equipo docente, y bueno, las pruebas de estilos de comportamiento y estilos en la toma de decisiones, que son para el equipo docente, el equipo directivo, justamente para evaluar pues estos rasgos, ¿no? que más presentan en su trabajo, y aquí es la toma de decisiones, pues cómo es, ¿no? Este proceso para que lleguen a tomar las decisiones. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en una promoción de algún docente, pues es muy interesante también aplicarles estas pruebas. Y por último, tenemos el bloque de calidad del centro educativo, que como les comentaba, también va a ser pues muy interesante saber cómo son valorados pues aspectos tan claves también del colegio. Entonces tenemos aquí encuestas, son encuestas de satisfacción de padres, encuestas de satisfacción de alumnos, estudiantes evaluando a cada uno de sus docentes, y encuesta de clima laboral. Es decir, son 4 encuestas que permiten tener esta visión 360 para el colegio y poder implementar las acciones necesarias escuchando, ¿verdad?, qué opinan los demás, y para poder poner en práctica, ¿no?, todas estas sugerencias que se proponen. Por supuesto, las encuestas son totalmente anónimas, y por ejemplo los instrumentos que son para padres de familia o para docentes también son anónimas, justamente para que el evaluado pues conteste con esta libertad, ¿no? Con esta libertad de expresión, sin importar de si son resultados revisados o no. Bueno, entonces aquí hemos acabado con esta parte del círculo, de la rueda, de los factores de aprendizaje que les comentaba. Hemos platicado de cada una de las herramientas que forman parte de la plataforma para evaluar cada uno de estos aspectos que deben ser tomados en cuenta en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Me encantaría escucharlos, conocer algún comentario, alguna opinión, alguna duda, alguna inquietud, alguna reflexión que les ha generado pues esta información. Si gustan abrir el micrófono, por ahí creo que tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Rosana. ¿Querés plantearla tú o la leo? Dice Rosana,
¿Es necesario aplicar los test de todas las áreas o se puede aplicar una sola prueba? Rosana, o sea, la plataforma, digamos, es una herramienta integral, ¿no? O sea, cuando adquieren la plataforma, adquieren toda la plataforma, ¿no? Entonces pueden acceder a todas las pruebas que ustedes quieren. Normalmente se sugiere dosificar la aplicación de las pruebas porque, como les comentaba desde el principio, no es aplicar por aplicar, ¿no? Sino qué voy a hacer después con esta información. Entonces es importante después idear como este plan de acción con las recomendaciones que ya les arroja la plataforma, que ahorita les voy a mostrar cómo es. En este sentido, pues sería interesante justamente hacer una evaluación integral, por ejemplo, una prueba cognitiva, una prueba socioemocional, pero desde luego se puede aplicar a una sola etapa, ¿no? Si quiero evaluar solamente primaria, puedo hacerlo. Aunque claro, una evaluación completa al colegio pues permitirá tener como un panorama 360, ¿no? Un panorama como mucho más completo. Yo tengo una consulta, Karina. Tenemos una participante que comentó que ella es de Plan CAIF. Los Plan CAIF son Centros de Atención a la Infancia y la Familia hasta los 3 años. Muchos de los CAIF extienden a lo que se llaman clubes de niños hasta los 5 años, o hay algunos que en contrahorario escolar están con mayor rango etario. ¿Cómo HabilMind se integra a este tipo de instituciones? Porque en realidad tú has hablado de colegios, pero con colegios nosotros en Uruguay quizás nos centramos a pensar en la edad primaria, entre los 6 y los 12 años. Para la educación inicial y esta característica que tiene que ver más con lo que está fuera del currículum, por decirlo de alguna manera, porque es un acompañamiento, es un centro de atención. ¿Cómo se integra HabilMind? Claro, claro. Nosotros tenemos herramientas que podemos aplicar desde los 3 años de edad, ¿no? A nuestros estudiantes. Muchas de estas herramientas, por ejemplo, screening de bienestar emocional, lo aplicamos a los chicos desde los 3 años de edad. Claro, a esa edad ellos todavía pues no tienen desarrollada la posibilidad de contestarlo de manera autónoma. Son los padres de familia que contestan por su observación a los hijos, ¿no? Son los papás que contestan sobre su hijo, de cómo lo ven, por ejemplo, en cuanto a la parte emocional. Esto en la parte emocional, ¿no? En la parte cognitiva, a partir de los 3 años y 6 meses, se puede hacer la evaluación EDINT, lo que les comentaba de la inteligencia, Atiendo, que es la atención, Memory, que es la memoria. Desde los 3 años y 6 meses ya está habilitada la plataforma para poder aplicar estas pruebas. Sí se necesita una asistencia mucho más personalizada, desde luego de un adulto que puede estar ahí al lado del chico para ayudarle a completar la prueba, para resolverle cualquier duda. Como todavía no saben leer, a lo mejor alguna pregunta hay que leerle o hay que usar audífonos para que use el volumen de la computadora porque hay audio, ¿no? Justamente para ayudarles a la comprensión de los ítems. Y la prueba de habilidades también es a partir de los 4 años que se puede realizar con los estudiantes. Es decir, hay herramientas muy potentes de la plataforma que se puede involucrar con los chiquillos de esas edades. Gracias. ¿Y los factores de familia y ocio también a partir de más o menos esa edad? ¿No hay ninguna restricción? No, exactamente. O sea, se pueden aplicar las pruebas a las familias, desde dinámicas familiares, confianza familiar, a los docentes de esas etapas, sin ningún inconveniente, sí. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Bueno, si me permiten, ahora les voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir justamente de cómo es la plataforma. Me regreso un paso atrás para no ir tan rápido y no omitir pasos. Cuando el colegio obtiene la plataforma, tiene una URL personalizada, es decir, un enlace personalizado, donde se albergan los resultados de su colegio, de su centro únicamente, y donde los puede consultar año tras año, ¿no? Todos los resultados se albergan ahí, no se borran y se puede seguir consultando. Entonces se ingresa con usuario y con clave
el directivo, por ejemplo, y vamos a ver un poquito la prueba de, o sea, qué resultados nos arroja, por ejemplo, la prueba de habilidades, ¿no? La prueba de habilidades, la prueba cognitiva. Pues antes que nada va a ser súper interesante ver este panorama. Miren nada más, ¿no? Es el dashboard de resultados. En la parte vertical vemos los nombres de nuestros alumnos. En la parte horizontal vemos pues los factores que se evalúan: el razonamiento verbal, razonamiento matemático y lectura, y cada una de las habilidades que corresponden a estos factores. Por ejemplo, tenemos el vocabulario, como les decía, lectura comprensiva básica, seguimiento de información extensa, captación de los hechos matemáticos, captación visual, discriminación visual, lectura rápida y precisa. Es una prueba que dura 45 minutos y que mide las 9 habilidades más importantes. Desde este panorama ya podemos ver, por ejemplo, a los estudiantes con altas habilidades, con bajas o con medias, ¿no? Siempre nos llevamos por el semáforo. El color rojo nos indica justamente habilidades bajas, amarillo medias y verde habilidades altas. Esto en panorama general. Después, si ingresamos, por ejemplo, a algún alumno en particular, tenemos un informe de resultados personalizados, ¿no? En donde podemos ver cómo está desarrollada cada una de las habilidades en este alumno específicamente. Y la descripción de lo que quiere decir cada una de estas habilidades, la comparativa después del alumno con el entorno, es decir, con los mismos alumnos que han hecho la prueba en Uruguay. Se compara con la muestra de Uruguay. Como les decía, llevamos trabajando en Uruguay 6 años, entonces ya tenemos una muestra bastante representativa con la que comparar. Esta es una prueba criterial. ¿Qué quiere decir eso? Que son las habilidades que son necesarias obtener de acuerdo al grado académico en el que está el estudiante. Es decir, de acuerdo al cuarto de primaria, cómo tendrían que estar desarrolladas las habilidades de este estudiante. Después tenemos, por ejemplo, un informe, es el que es para las familias, ¿no? En este informe para las familias tenemos recomendaciones, súper interesante, ¿no? De acuerdo, con base a los resultados. Por ejemplo, si el resultado del hijo es un resultado en vocabulario bajo, aquí tenemos unas recomendaciones muy específicas para el padre de familia para que las realiza desde casa con su hijo. Reducir el tiempo de exposición a las pantallas, proponer distintos juegos de dificultad progresiva, incrementar el tiempo dedicado a la conversación, etcétera, ¿no? Y así por cada una de las habilidades se proponen diferentes opciones de intervención desde casa. Ahora, para el docente, por ejemplo, creo que abrí algo que no. Para el docente, aquí también es súper interesante porque el docente, en lugar de revisar, por ejemplo, a sus alumnos uno por uno, lo que puede es revisar directamente el informe grupal. Es ver, bueno, ¿y cómo está mi grupo en cuanto a razonamiento o lenguaje? ¿No? Entonces, desde estos gráficos ya puede ver que el 53% pues tiene un desarrollo bajo, ¿no? De razonamiento del lenguaje, y así en cada una de las habilidades. Y el docente obtiene unas recomendaciones también súper claves para, ahorita escogí un grupo demo, ¿no? Pero aquí vienen las recomendaciones también para que el docente pues puede llevarlas a cabo con sus estudiantes. Y bueno, se ponen también a disposición del colegio presentaciones, ¿no? Presentaciones que puede hacer con las familias, por ejemplo, para explicar todo este tema de la importancia de evaluar las habilidades, de por qué se las va a evaluar el colegio, de cuál es el objetivo, etcétera, ¿no? Cómo se desarrollan competencias básicas, qué es lo que permite el test, ¿no? Qué tipo de informes se ofrecen, etcétera. Porque la idea es entregar estos informes también a padres de familia. Y bueno, esto en cuanto a la prueba de habilidades. Y por otro lado, mostrarles, por ejemplo, también lo que les decía, la prueba del socioemociograma. Entonces, en la prueba del socioemociograma, o sea, la información que nos va a arrojar, va a ser pues de muchísimo valor. De verdad, los colegios lo valoran de una manera súper, súper amplia.
como les decía, la parte del emociograma, ¿no? A partir de cuarto de primaria se evalúa lo que es el emociograma, que son las competencias emocionales para una buena convivencia. Aquí vemos la empatía, la asertividad, regulación emocional, trabajo en equipo, resolución de conflictos. Y aquí, por ejemplo, vemos las bolitas que están por arriba de la línea roja, es decir, un desarrollo mayor, ¿no? Un desarrollo arriba del 50%. Tenemos 16 alumnos en este grupo, por ejemplo, que tienen un desarrollo por arriba del 50% de la empatía, ¿no? Y vemos el porcentaje de desarrollo y vemos los nombres de estos alumnos. Y a la vez podemos identificar a los alumnos que les falta desarrollar la empatía, ¿no? Que están aquí. Y así con cada una de las competencias. Esto va a ser súper interesante para poder revisar esta información en conjunto con los otros gráficos que arroja la prueba, que ahorita les voy a explicar. Tenemos el gráfico de integración, en donde los alumnos son seleccionados por sus propios compañeros para ubicarlos como en este ranking, desde la alumna más integrada hasta los estudiantes menos integrados, ¿no? Entonces, solo podemos imaginarnos, ¿no? Cómo se pueden sentir estos chicos que no están integrados. Y de aquí sacamos el porcentaje de integración, es decir, es una información clave para saber cómo está la integración del grupo, para ver esta realidad, ¿no? Reflejada en un número y que el psicólogo, el profesor se puede ver que a mi aula, pues sí le hace mucha falta mayor integración, por ejemplo, ¿no? Que el 50% pues está muy bien, pero falta el otro 50%, ¿no? Para tener una integración mucho más potenciada dentro de sus alumnos. Y después vemos el sociograma propiamente, diferentes tipos de gráfico, por ejemplo, gráficas de influencia y de rechazos. Aquí podemos ir desde el alumno más integrado, desde mayor integración, que es Juan, hasta los alumnos menos integrados, ¿no? Que se encuentran al final de la rueda. Y de la misma forma, desde el alumno más rechazado hasta el alumno menos rechazado, ¿no? Por ejemplo, si pausamos el cursor, podemos ver también de acuerdo a qué obtenemos esta información. Lo obtenemos de acuerdo a la evaluación de los propios alumnos del grupo, compañeros en los que influye Juan. Y diferenciamos aquí entre influencia intelectual, afectiva o de ocio, ¿no? Entonces, no es lo mismo que quiera estudiar contigo, que me encante ser tu compañero de algún trabajo en clase, o que prefiero pasar contigo actividades recreativas, ¿no? Actividades de ocio, por ejemplo, o que seas mi amigo. Todo esto es información muy útil para crear grupos, para motivar a los alumnos, para que se sienten más integrados. Entonces, esa información pues de mucho interés para los profesores. Vemos compañeros que rechazan a Juan, que influyen al propio Juan y que rechazan al propio Juan. De esta misma información vemos otro gráfico que a mí me encanta, que es el sociograma grafo, de estas burbujitas que se mueven desde alumnos con mayor burbuja, pues es mayor indicio de rechazo, por ejemplo, si se trata de burbuja roja, y podemos ver de quiénes provienen estos rechazos, ¿no? Entonces, vemos aquí toda la lista de quienes provienen directamente de estos rechazos. Si nos vamos a la bolita verde, podemos ver sobre quién son las influencias. Entonces, de esta manera podemos apoyarnos de los alumnos, por ejemplo, de mayor interés. Por ejemplo, si vemos que si Diego, por ejemplo, no rechaza a Sebastián, que aquí vemos que sí lo rechaza, pues habría que ver en qué aspectos lo rechaza, ¿no? Les decía intelectual, afectivo, de ocio, para ver si podemos apoyarnos en Diego para poder pues integrar más a Sebastián, ¿no? Entonces, esta prueba nos ayuda a detectar, ¿no? Justamente estas agrupaciones que pueden ayudarnos, que pueden ayudar con la integración de los otros grupos, detectar quiénes son como las cabecitas, ¿no? De estas agrupaciones para poder trabajar directamente con ellos y intervenir. Y otra vista de esta información es una tablita que podemos descargar, imprimir para llevarla con nosotros para hacer las agrupaciones de una manera pues mucho más rápida y práctica a la hora de formar equipos de trabajo. Como vieron, es una plataforma pues totalmente online. La información que obtenemos es inmediata de todos nuestros estudiantes. Puedo evaluar a todo el colegio a la vez, la información no se borra, se almacena y que sirve muchísimo para todas las intervenciones que puede realizar
desde el psicólogo hasta el docente y padre de familia, y para el directivo pues es una herramienta estratégica que le permite tener un panorama completísimo de su centro educativo y saber también, o sea, cuáles son estos puntos que antes eran ciegos para poder intervenir sobre ellos. Bien, pues no sé si quisieran compartir algún comentario, alguna reflexión, alguna duda. Por mi parte, en cuanto a la presentación es todo, entonces los escucho. Dicen muchas gracias, muy útil. Qué bueno, Rosana, Pamela, Andrea, que lo encuentran de utilidad. Rosina también. María, gracias. Andrea, gracias. ¿Y cuál es el costo para la institución? ¿Es por alumno? ¿Cómo es? Estoy maravillada con el trabajo. Precioso trabajo. Esto creo que mejor lo puede contestar Silvina. No tengo las cifras claras, pero te dejo el mail para consultas. En realidad esto es una licencia por estudiante, pero nada, hay que visualizar los casos puntuales y el tipo de institución, etc. Yo ahora en el mail les dejo, en el chat les dejo el mail de consultas para poderte asesorar sobre eso con los que están especializados en el área. Sí, es que no tenemos acompañamiento comercial, ¿verdad? En el webinar de nadie del área. No, yo en realidad no estoy en comercial, estoy en la asesoría pedagógica. Claro, pero también, Rosina, a lo mejor, fuiste tú, ¿verdad? Perdóname, la que hizo la pregunta. Si también nos puedes dejar tu email, por favor, sería de mucha utilidad, pues tener ahí tu email para pues poder enviarte toda la información. Yo tengo una consulta, Karina. Claro. ¿Cómo tú consideras que es preciso o es la mejor opción para gestionar HabilMind en una institución educativa? ¿Cómo es la mejor manera de gestionar HabilMind en la institución educativa? ¿Quiénes son los encargados? Ah, claro, perfecto. Sí, nosotros siempre recomendamos tener a una persona o a lo mejor dos personas, tres encargadas de la gestión de la plataforma. Si la institución cuenta con un psicólogo, con psicopedagogo, alguien que sea responsable de la parte de orientación, pues genial, ¿no? Será como la persona indicada para poder darle seguimiento a la plataforma, pero muchas veces nos encontramos que el colegio no tiene a esa persona, ¿no? No tiene esta área y no pasa nada. Los informes de HabilMind, la plataforma es totalmente autoexplicativa, está hecha de tal manera que el coordinador del área o un docente, por ejemplo, con especial interés o muy comprometido con el desarrollo de sus estudiantes, pues pueda llevar la delantera de la plataforma. Incluso tenemos colegios que es el propio director que lleva las riendas de la plataforma. ¿Por qué es importante que esté una persona al frente? Justamente para poder encabezarlo, para poder comprometerse, ¿no? Con el proyecto, porque finalmente muchas veces, y ustedes lo saben, ¿no? Adquirimos herramientas que se quedan sin usar, ¿no? Incluso nosotros como usuarios de la tecnología bajamos una app, compramos un libro digital y nunca lo abrimos, nunca lo usamos y ahí se queda. Entonces, aquí la ventaja de la plataforma HabilMind 1 es que es totalmente autoexplicativa. Tenemos preparada mucha información de apoyo para que la puedan gestionar. Y por otro lado, también tenemos el apoyo valiosísima de Silvina, de su equipo, que les ayuda también a desarrollar el proyecto en la institución, es decir, que los acompaña con las dudas, les ayuda con un planning, porque les decía, ¿no? O sea, no es aplicar por aplicar, ¿no? No es así de voy a aplicar todas las pruebas, ¿no? Eso no es posible. No es posible por el volumen, ¿no? De la información. Tenemos que dosificar. ¿Y cómo dosificamos? De acuerdo al interés. Hay colegios que dicen, no, es que este año, por ejemplo, solamente quiero aplicar la prueba socioemocional y a lo mejor una prueba cognitiva. Perfecto, está muy bien, ¿no? O colegios que se dicen, es que este año solamente quiero
enfocarme en lo cognitivo, en las competencias docentes, ¿no? O sea, también, es decir, es escucharlos y elaborar el planning a su medida, de acuerdo a sus necesidades, para que le puedan sacar el máximo aprovechamiento a la plataforma y que finalmente pues se den cuenta que la plataforma es una herramienta a largo plazo, ¿no? No es una herramienta para salir de dudas en este momento, ¿no? Hacer una medición y ya, ¿no? O sea, es un potencial que se puede sacar a largo plazo. A lo mejor aquí, Silvina, justamente nos puedes contar un poquito cómo ha sido la experiencia de los colegios que ya son usuarios, qué te dicen, cuál es su uso, como qué encuentras por ahí. Sí, claro. Bueno, contarles que tenemos colegios usuarios en Montevideo, en Canelones, en Paysandú, y tenemos no solo colegios, sino asociaciones civiles también, que esto también es muy interesante, ¿no? El abanico que AbilMind nos abre en todos los aspectos que nosotros contemplamos en educación en nuestro país, o por lo menos donde estamos más focalizados. Los colegios que lo están utilizando, la verdad, han estado muy contentos. Se han hecho planning de aplicación a lo largo de los años, logrando ver resultados. Ha sido muy interesante para el vínculo de la dirección con los docentes y el poder focalizar la mirada de la grupalidad y la estrategia con los grupos y con los docentes. Lo mismo con la posibilidad de tener, cuando por ejemplo no hay equipo psicopedagógico, de tener los directivos y los docentes material para poder hablar con los papás en esto, ¿no? de acompañarlos en el proceso de su hijo, es muy importante también, porque a ellos los pone desde un lugar técnico, que no es de la formación de base, y está muy interesante. Los resultados son muy positivos y los colegios siguen trabajando a lo largo del tiempo, porque ver la necesidad de acompañar a los chiquilines durante su proceso escolar con estos planning de aplicación desde los diferentes factores, para planificar también perfiles de egreso y planificar sobre la grupalidad heterogénea que tiene una institución educativa, ¿no? Todos somos diferentes, todos aprendemos diferente, todos tenemos intereses diferentes, y para eso necesitamos acompañar de forma diferente. Exactamente, muchas gracias, Silvina. Pues ojalá se animen a unirse al proyecto AbilMind. Yo les comparto aquí un artículo justamente que habla del triángulo del aprendizaje, de lo que les comentaba al principio, para que puedan conocer un poquito más acerca de la plataforma, acerca de la fundamentación pedagógica que está detrás justamente de la filosofía de AbilMind. Y en esta página soportabilmind.com pueden ver mucha más información, o incluso en nuestra página web desde la que les hice la presentación. Y permítanme, les comparto de una vez la presentación para que también la tengan ahí. Denme un segundito nada más, por favor. Y ahorita se las copio. Aquí está. Listo, perfecto. Pues dice, sí, el costo de la autorización para aplicarla en instituciones públicas. Sí, María, si nos dejas también tu correo, por favor, para que Silvina y el equipo comercial de Santillana se puedan comunicar contigo. Perfecto. Bueno, yo quisiera pedirles antes de finalizar, que si nos pudiéramos de recuerdo tomar una foto de este webinar. Los que desean abrir su cámara, estaría genial. Se los agradecería mucho para todos salir ahí viéndonos las caras en las cámaras, ¿verdad? Muchas gracias. Qué bonito que puedan ahí mostrarse un momento. Listo. A ver, 1, 2 y sonreímos. 3, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos desde México. Ha sido un placer escucharte como siempre.
Muchísimas gracias a todos. Ha sido genial estar con ustedes. Mi correo es carina@abilmind.com. Bastante fácil, pero aquí se los apunto también por si necesitan también resolver como alguna duda muy puntual. Pero bueno, pues está con ustedes Silvina, está Santillana Compartir, que son nuestros socios, nuestros grandes aliados en Uruguay con la plataforma. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su interés. Les mando muchos saludos, un abrazo desde México.